Triángulos. Los elementos de un triángulo son lados, ángulos y vértices. Hagamos la figura. Entonces, tenemos los lados, ángulos y vértices. Entonces, estos van a ser los tres vértices. Generalmente les ponemos la letra A, B y C. Serían los vértices A, B y C. Ahora los ángulos. Este sería el ángulo A, este sería el ángulo B y este sería el ángulo C. Ahora los lados. Aquí tenemos que tener mucho cuidado para nombrar a los lados. Vamos a hacer, si este es el ángulo A, su lado A va a ser este, y en minúsculas. Si este es el ángulo C, este va a ser su lado C, en minúsculas. Si este es el ángulo B, este va a ser el lado B en minúscula. Entonces, son lados A, B y C, ángulos A, B y C, y los vértices donde se unen los dos lados. Entonces es muy importante en la nomenclatura de un triángulo recordar que si tenemos aquí el ángulo A, su lado A es el que está enfrente, el ángulo C es el que está enfrente y el ángulo B es el que tiene enfrente. Recordemos en la clasificación de los ángulos que por ejemplo, si tenemos un lado con otro lado y forma un ángulo de 90 grados, a este ángulo lo vamos a llamar el ángulo recto. Ahora, si el ángulo que se forma es menor a 90 grados, no llega aquí a los 90 grados, este ángulo es el ángulo agudo. Entonces, el ángulo agudo es menor a 90 grados. Menor a 90 grados. El ángulo recto mide exactamente 90 grados. Y el ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados. El ángulo obtuso, ese mide mayor de 90 grados. Clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican en dos formas, de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. De acuerdo a sus lados son el triángulo equilátero, o triángulo isósceles o triángulo escaleno. Eso es de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos se clasifican en triángulo acutángulo o triángulo rectángulo, y también en triángulos obtusángulos. Entonces, los triángulos se clasifican de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. De acuerdo a sus lados en equilátero, en isósceles, en escaleno, y de acuerdo a sus ángulos en acutángulo, en rectángulo y obtusángulo. Los triángulos se clasifican de acuerdo a sus lados en equilátero. Entonces, el término equilátero significa igualados. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo equilátero. Los tres lados van a ser iguales. Si este mide 6 centímetros, este va a medir 6 centímetros, este va a medir 6 centímetros. Y sus ángulos también van a ser iguales. Por ejemplo, este va a medir 60 grados, este va a medir 60 grados y este va a medir 60 grados. Entonces, sus lados son iguales y sus ángulos son iguales. En el triángulo isósceles va a tener dos ángulos iguales y dos lados iguales. Por ejemplo, si este mide 10 centímetros, este va a medir 10 centímetros y este a lo mejor 6 centímetros, es diferente.
y este ángulo también va a ser diferente. Estos dos ángulos van a ser iguales también. Entonces, dos lados iguales, dos ángulos iguales, un lado diferente y un ángulo diferente. Y en el escaleno, sus tres lados van a medir diferente. Por ejemplo, este vale 10 centímetros, este 8 centímetros, este 6 centímetros. Y sus ángulos todos son diferentes. O sea, son diferentes los lados y los ángulos. Bueno, los triángulos se clasifican de acuerdo a sus ángulos. Tenemos el primero, triángulo acutángulo. Es cuando tiene un ángulo agudo. Esto quiere decir que es menor a 90 grados. Y si nosotros ponemos aquí un plano cartesiano, pues nos damos cuenta que no llega a los 90, le falta este pedacito. Igual en todos los lados que le pongamos, nos damos cuenta que no llega a 90 grados. En el caso del triángulo rectángulo, si ponemos un plano cartesiano, nos damos cuenta que es exactamente 90 grados, forma un ángulo recto. Entonces es muy importante que nos lo aprendamos, el triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Y recordar que si este es el ángulo C, este es el lado C. Si este es el ángulo A, con mayúscula este es el ángulo A, este es el lado A. Si este es el ángulo B, este va a ser el lado B porque es cruzado. Entonces, el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Aquí está. Y el obtuso, si nosotros trazamos un plano cartesiano, así más o menos, nos damos cuenta que aquí hay 90 grados y le falta este pedacito. Es mayor a 90 grados. Entonces es el triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo obtuso mayor a 90 grados. Y aquí se alcanza a ver. Ponemos un plano cartesiano y todavía le falta un pedacito. Está muy abierto este ángulo. Teorema del triángulo. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. En cualquier triángulo, la suma de sus ángulos interiores nos van a dar 180 grados. Hay que tener mucho cuidado con eso.